Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo un segundo vídeo sobre mi colección de Final Fantasy. En esta ocasión toca hablar de los juegos. Este vídeo únicamente voy a enseñar los juegos principales de la saga, ya que tengo pensado subir una tercera parte con juegos relacionados, spin-offs, merchandising y libros de la saga, que espero que os guste también. Así que bueno, vamos con el primero. Bueno, pues vamos a empezar con la edición coleccionista de Final Fantasy. Esta edición incluye Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 para PlayStation 1. Es una edición que únicamente salió en Japón. Y además de traer los dos juegos de la Play 1, viene con una ilustración bastante chula de Yoshitaka Amano y con un set de figuras de los protagonistas de los dos primeros Final Fantasy. Así se vería la caja por la parte delantera. Y por la parte de detrás, donde podemos ver que efectivamente viene Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 y aquí tenemos el símbolo de Squaresoft. Al quitarle la sobrecubierta, la caja quedaría tal que así, con las letras de Final Fantasy en dorado brillante. Al abrirla, lo primero que nos encontramos es esta ilustración de Yoshitaka Amano, que la verdad mola un montón, aquí está firmado por él. Vienen los dos discos dentro, el Final Fantasy 1 y el Final Fantasy 2, con una sobrecubierta que al retirarla podemos ver que quedan aquí las cajas, vienen en caja pequeña. Ahora los voy a sacar para que podáis ver bien todo lo que tienen. Aquí tenemos el primer disco, el del Final Fantasy 1. Y al darle la vuelta podemos ver que tiene también lo que es la portada original del juego. La portada del juego no es solo portada, sino que también es el manual. Vemos aquí que tiene la portada de Yoshitaka Amano. Si lo abrimos podemos ver que tenemos aquí los monstruos, te viene aquí el índice, está todo en japonés. Controles. Tenemos aquí a los personajes principales de Final Fantasy 1. El sistema de batalla. La verdad, muy chula esta edición y una pena que no saliera de Japón. Aquí tenemos Final Fantasy 2 en su disco, la verdad esta serigrafía me gusta especialmente. Y si le damos la vuelta como al otro, podemos ver que tiene también la portada Final Fantasy 2 con el artwork de Yoshitaka Amano en el que sale Filionel. Como pasaba con Final Fantasy 1, la portada de Final Fantasy 2 no es únicamente una portada, sino que también es manual. Podemos ver que te viene aquí también el índice exactamente igual. Los personajes que son bastante chulos, mola que sean los diseños de Yoshitaka. Sistema de batalla. Más de estadísticas de personajes y como todo en japonés. Volvemos a la caja y si retiramos esta parte de aquí, dejamos al descubierto lo que verdaderamente hace especial a esta edición. Está aquí el numerito el número de caja. Vamos a retirar todos los papeles. Y tenemos aquí Square Minimum Collection con las figuras de los personajes de Final Fantasy 1. El guerrero, el rogue y el mago negro, que la verdad molan mucho. Y al quitar las figuras vemos que viene aquí también una imagen que es un render en el que sale el Caballero de la Luz, que es bastante chulo. Toca el turno al siguiente, en este caso Final Fantasy 3 para Nintendo DS. Así sería la caja por la parte de delante y así se vería por la parte de detrás. Al abrirla vemos que tiene aquí el juego, Final Fantasy 3, con los diferentes manuales. Viene como siempre el manual del juego. Poco más. Vemos aquí a los personajes, las distintas clases, los hechizos, guía para aprender a jugar. Viene también cómo conectarse a Wi-Fi con la Nintendo DS. Propaganda. Y el folletín legal que siempre te viene con los juegos de Nintendo DS.
Final Fantasy IV con Final Fantasy After Years en su versión de PSP Essentials. Por la parte delantera con el artwork de Yoshitaka. Y por la parte de detrás, donde vemos aquí renders de los personajes y una breve descripción. Así sería el juego nada más abrirlo. Vemos que tiene aquí el UMD. Y te viene con los manuales. El manual del Final Fantasy IV con Final Fantasy IV After Years. Vemos que viene aquí cómo se juega, la pantalla de inicio. El mundo. Los combates, el fin de los combates, los comandos básicos, y aquí tenemos todas las magias que puede tener cada uno de los personajes también. Viene también con el típico papelito de Square Enix, en el que te viene el código para poder registrar el juego. Final Fantasy Anthology, que recopila Final Fantasy V y Final Fantasy VI para PlayStation 1. En este caso es la edición americana porque me parecía bastante más chula. Aquí estamos viendo la parte delantera con la portada, también con un artwork de Yoshitaka a mano. Y por la parte trasera donde vemos que efectivamente viene Final Fantasy V y Final Fantasy VI, que son dos discos. Al abrirla vemos que tiene aquí el disco de Final Fantasy V con su serigrafía y el manual. Una de las razones por las que compré esta edición es porque me pareció bastante más chula que la edición europea. Si quitamos el disco, podemos ver que hay aquí un artwork, un render de Terra, que es bastante guay. Os voy a enseñar también el manual, ya que estamos. Contiene Final Fantasy V, Final Fantasy VI. Vemos aquí el índice. Aquí vemos sobre los trabajos de cada uno de los personajes. Viene aquí algo para mandar una carta a Squaresoft. Aquí vemos más sobre el menú del Final Fantasy VI ya. Los vehículos que podemos usar. Aquí tenemos a los personajes principales que aparecen, a los personajes que tiene cada uno sus habilidades. Aquí tenemos los extras. Y como os he dicho, esta edición, aparte de por traer un artwork muy chulo y por ser bastante más especial que la edición europea, viene con la música de Final Fantasy V y Final Fantasy VI en un CD, lo cual es bastante chulo, sobre todo si te gusta Final Fantasy y te gusta su banda sonora. Final Fantasy VI yo creo que junto con el 7 y el 9 son de los Final Fantasies que más me gustan. Final Fantasy VI fue además el primer Final Fantasy que jugué, además del 9, y le tengo especial cariño. Y si retiramos el disco del Final Fantasy VI, podemos ver que hay aquí un artwork, un render de Kefka Palazzo. Le toca el turno al gran Final Fantasy VII, al Final Fantasy que para muchos de nosotros es el que cambió una época. Está un poco descolorido por la parte del símbolo de PlayStation, pero es que lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Así sería por la parte delantera. Y por la parte de atrás, donde tenemos el gran spoiler de Cloud sujetando a Aeris, con un breve resumen del juego. Le vemos también aquí a Cloud haciendo Snow. Nada más abrirla, tenemos aquí el primer disco, que es el primero de 3 discos, y el manual, que vamos a verlo. Final Fantasy VII, Squaresoft. Memory Card, que es muy importante, ya que si no era imposible pasarse el juego. Los personajes, Tifa, Barret, Red 13, Cid. Aquí tenemos la pantalla de cómo metíamos los nombres, tenemos los juegos especiales, los minijuegos. Aquí tenemos la pantalla de menú en la que salen los personajes, que sale Cloud, Red 13 y Cid. Para guardar el juego. Vamos, lo que suelen ser los manuales. Vamos a pasar, si se deja, al siguiente lado. Y tenemos aquí el segundo disco de Final Fantasy VII,
y el tercer disco de Final Fantasy VII, no hay mucho más. Final Fantasy VIII, también de PlayStation 1, tenemos aquí el artwork de Yoshitaka con Squall sujetando a Rinoa, Squaresoft. Por la parte de detrás vemos aquí a Squall. Esto lo tuve de fondo de pantalla bastante tiempo y vemos también aquí un breve resumen de lo que es el juego con varias imágenes como la ya icónica del baile. Final Fantasy VIII, nada más abrirlo, este sería su primer disco que tiene la serigrafía Squall. El juego me lo compré de segunda mano en un videoclub, en un principio no me importó, pero ahora que tengo los demás juegos de Final Fantasy y los tengo en tan buenas condiciones, me fastidia bastante que tenga esto escrito en rotulador, pero bueno, es lo que hay, lo compré siendo pequeño y bueno, lo sigo conservando. Aquí tenemos el manual, Final Fantasy VIII. Vemos aquí cómo empezar a jugar, aquí tenemos una ilustración de Artemisa. La pantalla de menú, más pantalla de menú. El sistema de invocación de Final Fantasy VIII. El juego de cartas, triple triada. Y aquí nos recuerdan que había figuras de Final Fantasy VIII, que estas eran de Bandai. Y la guía gana unas increíbles vacaciones en Hawái, muy bien. Siempre Square haciendo sorteos que no le importan a nadie. Final Fantasy VIII, el segundo disco con Rinoa. Vamos a seguir. Aquí se ha traspapelado un disco. A ver, con cuidado que no me lo quiero cargar. Tercer disco de Final Fantasy VIII en el que está Seifer y cuarto en el que sale Artemisa, no hay mucho más. Final Fantasy IX es por muchas razones mi Final Fantasy favorito. Creía que tenía la edición con la banda negra, pero no, tengo la Platinum, pero bueno, supongo que da un poco igual. Es menos chula porque los discos son plateados, pero bueno. Así sería la portada por la parte delantera, vista la caja. Y por la parte de detrás, donde vemos que hay un pequeño resumen, además de imágenes del juego. Esta imagen no se me olvidará nunca, que es del Final Fantasy I, en el bosque, con el primer boss al que te enfrentabas. Que el bosque se iba petrificando. Para mí, Final Fantasy IX es lo más, es el juego que recuerdo con más viveza de pasarme horas delante de la pantalla. El primer disco de Final Fantasy IX, Platinum. Vamos a sacar el manual. Aquí tenemos el manual, Final Fantasy IX, Squares of Aun. La primera página donde viene el índice, cómo se juega con los controles básicos. Los Active Time Events, que fue el primer Final Fantasy que los introdujo, en lo que tenías que pulsar botones para poder realizar según qué acciones. Vemos que te viene aquí la página web de Final Fantasy IX. Habilidades. Los chocobos. Poquito más. Segundo disco de Final Fantasy IX. Como veis, la mayoría de los juegos los tengo nuevos. Aquí se ha traspapelado otro disco, con cuidadito. Tercer disco de Final Fantasy IX y cuarto disco de Final Fantasy IX Platinum. Final Fantasy X, tenemos aquí el artwork, la portada vista desde delante, te venía con un disco de extras que podías verlo en el DVD. Por la parte de detrás que tenemos aquí a Yuna con la breve descripción del juego, vemos aquí alguna imagen del juego, Tidus. Nada más abrirlo nos encontramos con el disco de Final Fantasy X y con los manuales que vamos a verlos. Final Fantasy X, Squares of Aun. Imagen mítica donde las haya de Tidus y Yuna. Los controles. Los eones. Aquí tenemos la pantalla de esferas donde podíamos mejorar los personajes, minijuegos. Vemos que están aquí las figuritas también de Final Fantasy X, de Bandai también. Viene también aquí con la publi de la guía de Final Fantasy X. Y aquí tenemos a Lulu con Yuna en una imagen, que bueno.
Y como os he dicho, aparte de venir el juego de Final Fantasy X, venía con un DVD con extras que se llamaba Beyond Final Fantasy, que la verdad era bastante chulo. Ya no me acuerdo de lo que contenía el disco, pero bueno, recuerdo que en aquel momento dije: ¡oh, qué guay! Que además de venirte el juego te viene un DVD. Pues bien está, es la primera edición de Final Fantasy X y está guay tenerla. Final Fantasy X-2, aquí tenemos la portada por la parte de delante en su caja. Por la parte de detrás, en la que vemos a Yuna, más Yuna, aquí tenemos a las Yuripa. Nada más abrirlo, vemos que tiene aquí el manual y el disco, Final Fantasy X-2, que ya sí cambiaron el nombre a Square Enix. Vemos que pone aquí Electronic Arts también. Vamos a sacar el manual. Aquí lo tenemos, Final Fantasy X-2 con Yuna. Los personajes principales, Yuna, Riku y Pain. Los ataques en cadena. Aquí tenemos el servicio técnico, como siempre. Y algunas imagencillas del juego en la que vemos aquí a Tidus, a Yuna cantando, a Pain, bueno. Aquí tenemos también la típica promoción de Square, en la que nos enseñan que hay guía del Final Fantasy X-2, por si la queremos comprar o no. Aquí la tenemos. Y bueno, el disco que ya lo habéis visto. Final Fantasy XI es otra edición japonesa, es la edición completa, viene Final Fantasy XI con todas sus expansiones. La verdad, me gusta muchísimo el artwork con los chocobos, es muy chulo. Squaresoft, no Square Enix. Aquí vienen un montón de cosas inteligibles en japonés, vienen poquitas imágenes del juego. Es de 2003 este juego, se lo pone aquí. Al abrirlo nos encontramos con un disco de Play Online para poder jugar en la PlayStation 2 por internet. Y con los manuales, vamos a verlos. Si se dejan sacar. Este es el manual de Final Fantasy XI normal. Aquí tenemos los controles. Se podía jugar con teclado y además es desplegable, viene como jugar con el teclado en japonés, con lo cual no me entero de nada. A ver si se deja sacar también este. Final Fantasy XI, esta es la expansión. Un poquito más, si alguien lo entiende, bien por él. Y aquí están los códigos para poder activar el online del Final Fantasy XI. Y como en realidad es un juego numerado de la saga, pues tenía que tenerle. Como os he dicho, aquí está el disco de Play Online para poder jugar con la PlayStation 2 por internet. Y el disco de Final Fantasy XI, que te viene con todas las expansiones. Final Fantasy XII. Este Final Fantasy me gusta también especialmente, sobre todo por el diseño de personajes y la manera de luchar, que es bastante parecida a Vagrant Story. Tengo ganas de que saquen ya el Final Fantasy XII Remaster, el Zodiac Age, para poderlo jugar, porque no me acuerdo muy bien de la historia y recuerdo que la disfruté mucho en su momento. Esta sería la portada del Final Fantasy XII. Y por la parte de atrás, con imágenes del juego, aquí tenemos un boom, aquí vemos a Van y el típico resumen. Final Fantasy XII, aquí tenemos el disco con la serigrafía de Gabrant y el manual, vamos a sacarlo. Aquí tenemos el menú de equipo, el menú de batalla, cómo funciona. Aquí tenemos cómo vamos para explorar el mundo de Rabanastre. Una promo de Kingdom Hearts 2 que salía dentro de poco. Aquí tenemos el papelillo que te viene con que existe la guía de Final Fantasy XII, en el que podemos descargar en la página web de Piggyback una demostración. Aquí vemos una muestra de lo que sería la guía.
Y las promos de Square Enix de ganar cosas que a mí no me importaban porque no podía mandarlo. Pasamos a PlayStation 3 con Final Fantasy XIII y mi adorada Lightning. La verdad es que no he visto portada más fea en mi vida, pero bueno. Así sería también por la parte de detrás, en la que tenemos a Lightning. Aquí la tenemos en una batalla. Aquí tenemos a Sera. El disco de Final Fantasy XIII para PlayStation 3. Vamos a ver el manual. Aquí tenemos el manual con Lightning montada en Odín. Los personajes, nuestra querida Lightning, Snow, Sera. Recorriendo el mundo. Los combates. Más combates. Combates otra vez. El servicio de atención al cliente. Nos recuerdan aquí también que hay figuras de Final Fantasy XIII, estas ya son de PlayArt, ya no son de Bandai, una promo del Star Ocean y la guía. Viene también con el típico código para poder registrar Final Fantasy XIII en nuestra cuenta de Square Enix. Final Fantasy XIII 2, que me gustó bastante más que Final Fantasy XIII, además me gusta también mucho más la portada, ya que es más clásica. Por la parte de atrás tenemos, como no, a Lightning, más allá del tiempo, el destino y la imaginación, el breve resumen de todos los Final Fantasy. Al abrirlo tenemos aquí el disco de Final Fantasy XIII 2. Tengo en este caso una guía de la revista Playmanía, que la regalaban al comprar la revista y dije, pues ¿por qué no? Vemos aquí con lo que te viene. Sobre todo es con un listado de para poder conseguir objetos y que hay que hacer más o menos en las misiones secundarias. El manual del juego, vamos a sacarlo. Final Fantasy XIII 2. Umbral de las Eras. La tienda de Chocolina. Encadenar ataques y aturdir. Secuencia interactiva. Tácticas de combate, formaciones, conocimientos básicos, estados alterados, consejos para el combate. Y aquí vemos una lista también de los juegos de Square Enix descargables, que está Lara Croft, Final Fantasy VII, Final Fantasy IV y Final Fantasy IV After Years. La hoja de Square Enix para poder registrar el juego en su página web, que te viene siempre. Final Fantasy XIV a Realm Reborn para PlayStation 3. Venía con 30 días gratis y dije, ¿por qué no? Aquí tenemos la portada. Por la parte de atrás, con imágenes del juego y el breve resumen, como siempre. Vemos que tiene funcionalidades online, obviamente. El disco de Final Fantasy XIV al Realm Reborn, que me gusta especialmente esta serigrafía, me encanta el artwork de Final Fantasy XIV. Vamos a sacar el manual. Aquí tenemos el manual, a Realm Reborn, Final Fantasy XIV, lo legal, el contenido, para empezar. La verdad es que a partir de 2010 o así, los manuales de los juegos empezaron a ser bastante más cutres. Como podéis ver, no te viene prácticamente ya nada en los manuales, lo cual para los Final Fantasy y juegos de este tipo me parecía bastante guay que los manuales contuvieran bastante información, y ahora sin embargo no traen casi nada. Para poder registrar el juego en la página de Square Enix. Y esto es el código que venía para poder registrar tu prueba gratuita de 30 días de Final Fantasy XIV. Que bueno, ya lo usé. Y aquí está. Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 HD Remaster para PlayStation 3. Es la edición limitada que te venía con un librito, que te venía con ilustraciones, la verdad bastante chulo. Por la parte de atrás vemos que efectivamente te viene con un librillo de Final Fantasy X y X-2. Aquí vemos imágenes del juego,
Venía también con un DLC para poder tener el traje de Yuna en Lightning Returns, juego que le tengo especialmente odio, pero bueno, la pobre Lightning es que se lo llevó todo. Esto sería el contenido de la caja, el libro y el juego en sí, Final Fantasy X y X-2 HD Remaster. Vamos a ver primero el libro. Pues aquí lo tenemos, viene con un artwork de Yuna. Vamos a abrirlo. Aquí viene una breve introducción de Final Fantasy X y X-2. Imágenes del juego. Aquí tenemos a Shiva. Más imágenes del juego, la llanura de la calma. Más monstruos. Aquí tenemos al padre de Tidus. Tidus y Yuna. Las pelotas de Blitzball. Los distintos equipos de Blitzball. Más imágenes de Final Fantasy X. La verdad, muy chulo, bastante completito. Esta imagen me encanta, esta imagen tengo un póster de ella. Y por la parte de atrás tenemos a las Yuripa. El juego, Final Fantasy X y X-2 HD Remaster, conservaron los artwork originales de los juegos de PlayStation 2. Aquí tenemos básicamente lo mismo que veíamos por la parte de atrás de la caja, las mismas imágenes, el mismo contenido. La verdad es que yo cuando jugué a Final Fantasy X HD Remaster me quedé un poco frío, ya que yo tengo una idea de Final Fantasy X que cuando cambiaron los modelos de los personajes me pareció un poco ridículo. Al ver el juego y ver estos personajes que yo ya conocía con un aspecto diferente que se supone que está mejor, pero a mí no me transmitió, me quedé un poco chof. Pero bueno, aquí lo tengo. Este sería el disco. Vamos a ver el manual. Final Fantasy X, X-2 HD Remaster de Square Enix. Información. El inicio del juego. Los controles. Last Mission, que era el contenido extra de Final Fantasy X. Servicio de atención al cliente. Como os he dicho, me parece muy cutre que ahora los manuales vengan así. Final Fantasy X y X-2 para poderlo registrar en la página de Square Enix, como siempre con el código. Y el código de contenido extra para poder tener el traje de Yuna en Lightning Returns Final Fantasy XIII. Y por último, Final Fantasy XV Deluxe Edition, que ya os lo enseñé en otro vídeo en un unboxing. Por la parte de atrás, que vemos aquí a Noctis, vemos aquí al Rey Regis. Te venía con una sobrecubierta, ya que al quitársela vemos aquí el artwork de Yoshitaka Amano. Por la parte de delante, por detrás, es muy guay. El disco de la película, Final Fantasy XV. Vemos aquí el diverso contenido que te venía. Los DLCs para poderse bajar el contenido exclusivo. Promos de I Am Setsuna, de Kingdom Hearts 2.8. Código para poderlo registrar en la página web de Square Enix. Aquí tenemos el papelillo que ya os lo enseñé, en el que nos daba las gracias el equipo de Final Fantasy XV por haber comprado el juego y sobre todo por haber esperado 10 años. Y el papelillo legal. Y bueno, el disco de Final Fantasy XV. Espero poder subir dentro de poco un directo, sobre todo leveando y completando misiones secundarias, ya que en hacer la review del juego voy a tardar, porque quiero tomármelo con calma, quiero hacer una review bien, quiero profundizar en lo que está bien y lo que está mal del juego. A priori os puedo adelantar que me está gustando, aunque tiene cosas, sobre todo la cámara y parte de la historia que me parece un poco inconexa, que no me está gustando. Pero bueno, ya subiré la review. Y bueno, esta es mi colección de los juegos principales de Final Fantasy. Como ya os he dicho, subiré una tercera parte enseñando otros juegos de la saga, tales como
spin-offs, otros juegos relacionados, también os enseñaré merchandising, os enseñaré otros libros que tengo de Final Fantasy. Si tuviera que poner mis Final Fantasy favoritos en preferencia, primero iría obviamente el 9, quizá después el 7, el 10, el 6, el 12... Para mí es una de mis sagas favoritas de videojuegos junto con Kingdom Hearts. Soy muy fan de Kingdom Hearts y de Final Fantasy y bueno, prácticamente de todo lo que hace Square Enix salvo quizá Dragon Quest. Y bueno, si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!